Listo, pues nuevamente muy buenos días, Avi. Muchísimas gracias por acompañarme también en esta materia para nuestra segunda clase de matemáticas aplicadas. Bueno, dando continuidad a lo que vimos la semana pasada de esta materia importante, pues muchas veces retomando un poquito lo que explicaba la primera sesión de por qué ver matemáticas, ¿no? ¿En dónde se aplican o cómo es que pues nos dan estas materias pues desde que íbamos en la primaria, ¿no? O desde preescolar, cuando ya nos explicaban un poquito, ¿no? De cosas de sumas, restas, algo muy básico, pero ya empezamos a ver números, ¿no? Luego ver en ese sentido ya matemáticas un poquito más avanzadas, pero al final siempre se aplica y el tema aquí importante es el que nos da la oportunidad de, al aplicar matemáticas, al entender o analizar ciertas situaciones, ¿no? Eh, y tomar con base a ese, aplicar las matemáticas, el resultado que nos da, tomamos decisiones con base en eso. Dices, bueno, ¿y cómo aplicamos? Ah, pues tan sencillo como, a ver, si en mi ambiente laboral, ¿no? Como hoy tú que eres administrador, Avi, eh, dices, bueno, a ver, si quiero aplicar las matemáticas y entender cómo voy a hacer uso de estas matemáticas o cómo van a servir para mi trabajo como administradores. Lo vimos en la materia pasada de contabilidad, ¿no? A través de la gestión de cuentas, de los movimientos que hay en las cuentas, porque aumentan o disminuyen. Entonces ahí aplicamos matemáticas, porque también hay que hacer transacciones, ¿no? Hay que sacar porcentajes. Y eso al final, no solo aplicarlo y ya, sino tenemos un dato final que entonces me permite saber, por ejemplo, en mis estados financieros, después de todas estas operaciones que hice, ¿sale? Que incluyen operaciones matemáticas en mis transacciones de compra-venta de productos, yo tengo un resultado final y con base a ese resultado puedo decidir si, o puedo primero saber si voy bien, ¿no? En mi economía interna de mi empresa o si tengo problemas financieros y tengo que tomar decisiones, etcétera, ¿no? En la parte personal igual, aplica lo mismo, ¿sale? A través de tener tu presupuesto, si te pagan a la semana o a la quincena, pues también poder hacer como una buena gestión de tu recurso que tienes por tu ingreso de la semana o de la quincena y ver en qué lo vas a gastar, en dónde lo vas a invertir o qué vas a comprar. O sea, al final las matemáticas son aplicables en todo momento, tanto para la vida personal como para la vida profesional. Y bueno, pues retomando esta parte que vimos la semana pasada, en esta segunda clase que tenemos hoy, vamos a ver ya específicamente cómo podemos aplicar las matemáticas básicas en temas que pues te van a permitir a ti como administradora tomar mejores decisiones, ¿ok? Y aquí hablamos del interés, vamos a hablar primero del interés simple, porque también existe el interés compuesto. Y entonces, hoy nuestra clase va a estar enfocada al interés simple, ¿ok? Y que va en función de incluso lo que veíamos hace ratito en otra materia de macroeconomía, Vi, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo puedo hacer para tener un mejor control de mi dinero, de mis ingresos como empresa y conocer entonces, a ver, cuáles son las tasas de interés que debo considerar para que mi dinero en el tiempo mantenga su valor, ¿sí? O cuál me va a dar un mayor beneficio. Ahorita vamos a hablar del primero que es el interés simple, porque también existe el interés compuesto, ¿sale? Va a haber más ventajas con el interés compuesto, pero el interés simple se aplica cuando son, mm, o cuando hablamos de inversiones a corto plazo, ¿no? Pero ahorita para que entendamos un poquito más este tema, voy a poner ya la información que tenemos en la plataforma y de ahí partimos, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí de lo que acabo de dar como introducción, Avi, tengas alguna duda. Ok, te voy leyendo también.
De acuerdo. Lo importante de esto, Avi, es que podamos tener mucha claridad de cómo, pues sí, efectivamente, a mí no, yo no era de los más, pues, que tuviera yo mayor interés en las matemáticas, pero porque incluso no entendía el para qué estudiamos matemáticas. Y aquí, a lo mejor ahorita no vamos a ver una aplicación tan grande de matemáticas, pero sí de matemáticas básicas, y voy a ver la funcionalidad que sí tiene, ¿no? Hoy que trabajo en mi día a día y seguramente a ti también, David, por la gestión que llevas también de recursos financieros, pues te das cuenta que es súper valioso, ¿no? El aplicar, a lo mejor sí matemáticas básicas, pero dices, ¿y por qué las avanzadas no las aplico? Bueno, las aplica realmente porque te ayudan a tener habilidades de razonamiento, para eso son, ¿no? Y entonces, hablando del el tema de hoy, que es el interés simple, ¿ok? Vamos a ver que el interés simple es una forma de calcular los intereses de un préstamo o una inversión en la que solo se tiene en cuenta el capital inicial. Es decir, a ver, yo voy a invertir 1,000 pesos, ¿ok? Y de esos 1,000 pesos voy a poder calcular el interés simple, ¿ok? ¿Qué interés se va a aplicar? ¿Vale? Y en el paso del tiempo, ese mismo interés se va a seguir aplicando igual en todo momento. Esa es por así decirlo, la ventaja que tiene aplicar un interés simple, porque va a ser muy transparente en el tiempo cuánto tengo que pagar. Por ejemplo, si yo pido prestado 1,000 pesos, hablando de intermediarios, ¿no? En un banco, por eso está padrísimo de que estas materias se entrelazan una y otra, ¿no? Eh, entonces, a mí, por ejemplo, si aplicamos el interés simple, a mí el intermediario financiero me podría aplicar una tasa de interés vamos a poner el ejemplo, del 10%, ¿no? Entonces, de ese 10% son 100 pesos, ¿no? Anual. Por 5 años yo voy a pagar esos mismos 100 pesos, ¿ok? Esos mismos 100 pesos. Entonces, al final de 5 años yo estaría pagando 500 pesos de intereses, ¿sí? Porque cuando hablamos de un interés simple es el que yo obtengo ahorita que me van a cobrar, que son por pedir prestado 1,000 pesos, me van a cobrar 100 pesos de interés cada año. Al final, cada año estaré pagando 100. En 5 años pagaré 500 pesos de intereses. No sé si me explico, Avid, esta parte. Está muy sencillo el interés simple, ¿no? Normalmente, fíjate, el interés simple lo aplican mucho cuando a ti ahorrador, tú vas con una institución financiera y tú lo das tu dinero, ¿no? Para ahorrarlo. Entonces te pagan una tasa de interés de este tipo simple, versus cuando es el interés compuesto que vamos a ver la siguiente semana, que esa va a ser también la tarea que les voy a dejar, en donde ya de un interés se puede ir acumulando más intereses, ¿ok? Y ese es el que le aplican a los deudores para obtener más ganancia en caso de que no paguen en tiempo, los moratorios, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas, Avi, de esto? ¿No? Ok, bueno. Eh, la verdad es que está muy sencillo este tema, pero sí es importante entender el por qué se aplica. ¿Sale? Ya te di el ejemplo. Para los ahorradores les aplican el interés simple, para los deudores aplican el interés compuesto. ¿Sale? Pero bueno, es decir, no se acumulan los intereses generados como en el interés compuesto. Cada periodo siempre se calcula sobre la misma base. Como te decía, ¿no? A lo mejor si me van a estar dando el 10% anual de mi inversión, una tasa de interés del 10% anual, pues bueno, ya sé que siempre voy a tener el 100 pesos de ganancia cada año, ¿no? Versus aquel que le van a cobrar en el interés compuesto, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Bueno, va a ser un monto diferente. La fórmula para calcular es muy sencillo. Simplemente se multiplica la tasa de interés por el capital. Por ejemplo, a una tasa de interés simple del 10% sobre $10,000, por ejemplo, deberíamos pagar $1,000, ¿no? El 10% de los 10,000 son 1,000.
Entonces, esto en el interés simple es que permanece constante en el tiempo y no se añade a periodos sucesivos como el interés compuesto, que es lo que te decía, vamos a ver la siguiente semana. Aquí en el interés simple, para que quede mucho más claro, bueno, aquí manejamos euros y dólares, pero al final se puede aplicar exactamente lo mismo para los pesos mexicanos, ¿no? Imaginemos que prestamos 10,000 euros a un amigo durante 5 años y eh, vamos a acordar un interés anual del 5%. Con un interés simple, tu amigo te pagará 500 euros cada año, porque si tú multiplicas los 10,000 que le estás prestando por el 5%, te va a dar 500, ¿sale? Es decir, multiplicas 10,000 por 0.05, por punto 5, por 0.05 y te va a dar 500, ¿sale? Entonces, al final de estos 5 años que tú le vas a prestar a tu amigo, te devolverá los 10,000 que tú le prestaste más los últimos 500 de intereses. Es decir, si en 5 años, si tú sumaras todos los intereses que te pagó en 5 años, van a ser 500 euros por año, ¿no? En total te estaría pagando 2,500 euros de intereses en 5 años, ¿sale? No sé si aquí tengas alguna duda, Avi, porque al final no se acumularon, o sea, simplemente tú pagaste año con año esos intereses que ya estaban pactados, ¿sale? Y el amigo pues, recibió esos 500 pesos cada año, en total recibió 2,500 euros por los 5 años, ¿ok? Te voy leyendo aquí, ¿eh? Va, de acuerdo, Avi. Eh, lo mismo ocurre con ciertas inversiones como los bonos del Estado, te pagan una cantidad fija de intereses cada año sobre el capital invertido sin que esos intereses se reinviertan. Aquí la clave de este tema es el interés simple no se acumula. Si ya lo tenemos en primera instancia desde el principio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este caso, como el ejemplo que vimos, si yo ya sé que me van a pagar una tasa anual del 5% de mi inversión, pues ya sé que son 500 durante el tiempo que lo tenga invertido, ¿no? No se va a acumular. Ahora, la diferencia con el interés compuesto, aquí lo vamos a poder ver. Te digo, vamos a ver más a detalle la siguiente semana el interés compuesto. Pero bueno, en este ejemplo, fíjate, si invirtiéramos 1,000 euros al 10% anual, si aplicábamos los dos tipos de interés, con el interés simple, por ejemplo, ganaríamos de 100 pesos de euros al año, porque el 10% de los 1,000 euros son 100, ¿no? En 3 años habrás ganado 300 euros, porque, pues, si por 3 años decimos, a ver, cada año son 100, el segundo 200, el tercero son 300 euros que estaría ganando en esos 3 años. Entonces es muy transparente, por eso el interés simple. En el interés compuesto, no, porque en el primer año yo gano, si lo aplicamos al 10% serían 100, ¿no? 100 euros. Pero el segundo año ya te pagan el 10% sobre eh, los, sobre tu préstamo, ¿sí? Sobre el préstamo que tú diste, más los 110 que ya tenías, ¿sí? Porque, a ver, de intereses, perdóname, de los intereses, tendríamos, primero eran 1,000, ¿no? De los 1,000 son 100, pero después, si ya acumulamos esos 1,000 al término del año, son 1,100 con el interés. De esos 1,100 le vas a sacar otra vez el 10%, ¿sí? Y es al que vas a tener que aplicarle ahora para el siguiente año, ¿sale? Ya no va a ser exactamente lo mismo que teníamos en el interés simple, porque se van a ir acumulando los intereses. Entonces, esa es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto que te decía. La siguiente semana vamos a ver más a detalle con más ejemplos, este ejemplo del interés compuesto, ¿ok? Porque pues la diferencia radica en eso. El interés compuesto va a ir sumando, ¿sale? En ese sentido, los intereses por cada uno de ellos, ¿no? Bueno, aquí como consejo, el interés compuesto es ideal para invertir a largo plazo, lo que te mencionaba, porque los intereses también generan intereses. Es un efecto que se llama la bola de nieve, ¿no?
Pero bueno, ahora, la fórmula para, no sé si hasta aquí tengas alguna duda, Avi, ¿no? Bueno, si tienes alguna duda, por favor, ahí me escribes en el chat, ¿vale? Bien. La fórmula para calcular el interés simple, ¿ok? Vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a contemplar el capital inicial, lo vamos a multiplicar por la tasa de interés y por el tiempo en años que tengamos contemplado y esa inversión, ¿sale? Si lo aplicamos de manera directa, pues simplemente es, si yo voy a obtener una tasa de interés del 10% por una inversión de 10,000, pues es 1,000, ¿no? Ahora, para calcular el capital total al final del periodo, porque a lo mejor van a ser varios años, yo voy a ocupar esta fórmula, ¿sale? En donde, por ejemplo, C y símbolo, ¿no? Eh, eh, Vamos a llamarlo así como capital inicial, ¿sí? Es el que voy a contemplar dentro de esta fórmula. Para multiplicarlo siempre va a ser por uno, ¿sí? Entonces, no importa cuántos años sean, en esta fórmula siempre vamos a aplicar el uno más y que significa la tasa de interés que voy a tomar en cuenta para el ejercicio que voy a hacer, y n, el número de años, ¿ok? Esta es la fórmula que yo voy a aplicar para calcular la tasa de interés simple a X número de años, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto también se puede aplicar mucho o lo utilizas tú como administrador, Avi, si quisieras hacer una proyección de un proyecto que en donde van a tener una inversión, X proyecto, X cantidad, y tú tendrías que definir en este caso cuál va a ser por las ganancias que vas a obtener en cierto periodo, año con año, cuánto sería, ¿no? Cuánto se acumularía, tomando en cuenta, te digo, la tasa de interés. Pero bueno, en el ejemplo que tenemos aquí, supongamos, ¿no? Que tenemos una inversión eh, inicial, ¿sí? De 1,000, ¿no? De 1,000 euros. Lo multiplicamos, como aquí está en la fórmula, siempre vamos a poner el uno más lo que obtengamos de esta multiplicación de la tasa de interés por el número de años. Si contemplamos que esta inversión la voy a llevar a 5 años, multiplico 5 por la tasa de interés que voy a tomar en cuenta para este ejercicio, es del 5%. Entonces multiplico 5 por 0,05. Igual y si quieres hacer tú las operaciones ahí desde tu espacio, Avi, lo podemos hacer, ¿no? Es que importante, las matemáticas para eso sirven, aplicadas, porque en las matemáticas siempre lo que tengamos dentro de los paréntesis es lo que se va a resolver primero, ¿ok? Dentro de estos paréntesis existe otro interno. Aquí importante en las matemáticas, siempre se resuelven primero las multiplicaciones y divisiones, después las sumas y las restas, ¿sale? Y entonces, y tomando como prioridad lo que está dentro de los paréntesis o dentro de los corchetes, ¿no? Aquí tenemos en este caso otro paréntesis estos datos. El uno más, que es una suma, primero voy a hacer lo que está dentro de este otro paréntesis, que es la tasa de interés y el número de años. Entonces, después vamos a hacer la operación de este paréntesis completo y lo multiplicamos por la inversión inicial. Entonces, si hacemos el ejercicio tal cual como te lo menciono, es el 5% que sería 0,05 por los 5 años me da 0,25, ¿sí? Le voy a sumar más uno, que sería en este caso y me daría 1,25, ¿no? Lo que voy a tener en este paréntesis. Si yo multiplico 1,25 por los 1,000 euros, en total tendría
1.250 euros, ¿no? Con una tasa de los intereses que en este caso serían estos 250 euros, ¿sale? De mi inversión inicial que fueron 1.000, el total de intereses fueron 250 euros. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Vi. Pero si te das cuenta, así es como se aplican las matemáticas en ejercicios como estos, ¿sale? ¿Dudas? Y aplicando, por ejemplo, estas fórmulas, como esta es la del interés simple. Siempre la vamos a aplicar cuando sea interés simple. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ok. Fíjate, ¿cuándo se usa el interés simple? Importante, porque a lo mejor tú me dirás, oye, pues entonces, ¿para qué si no tiene tanto beneficio el aplicar el interés simple? Porque siempre va a ser lo mismo año con año, y si aplicamos la inflación, pues no voy a tener el mismo valor de mi dinero en cierto número de años, ¿no? Bueno, porque aquí en este sentido el interés simple se ocupa mucho para préstamos personales, ¿sí? Cuando son montos muy pequeños, y que no representan una gran diferencia versus montos mucho más grandes, ¿no? En productos de renta fija como bonos o letras de tesoro, esto lo hace mucho el gobierno. Los gobiernos también en los países, como en su momento pasó en México, eh, lanzan algún tipo de bono, como recuerdo que cuando estuvo Cedillo en la presidencia, sacaron el gobierno me parece que eran los tesobonos o algo así, ¿no? Que precisamente son en este sentido eh, documentos financieros que tú los pagas, quien quiera, ¿no? Cualquier inversionista dice, bueno, yo le pago al gobierno, le doy es por esos documentos, por esos tesobonos, ¿no? O petrobonos, no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, y por esa cantidad me dan ya un cierto porcentaje, ¿no? Año con año. Entonces, pero eso aplican ahí el interés siempre porque siempre te van a dar el mismo interés por ese dinero, ¿sale? Pero bueno, es para lo que se puede aplicar, para cálculos de intereses a corto plazo, eso también es importante, como en deudas de menos de un año. Ahí es donde se aplica mucho el interés simple, ¿sale? Por ejemplo, cuando quedan 60 días por pagar de una deuda de $10,000, ¿no? Por ejemplo, al 10% anual. Mucho de esto lo hacen los intermediarios financieros, ¿eh? Hablando del tema de macroeconomía que vimos hace ratito. Los bancos, por ejemplo, cuando tienen a gente que no ha pagado sus deudas, no sé si has conocido, digo, no que tú debas, ¿no? O que hayas debido, pero de repente hablan, ¿no? A los deudores y dicen, oye, tú tienes esta deuda, podemos hacer una renegociación de tu deuda. Y entonces, pues, lo que hacen los intermediarios financieros es hacer un cálculo, ¿no? Para poder determinar cuánto es lo que tendrías que pagar con todo interés, es tu deuda. ¿Me explico? Avi, no sé si tienes alguna duda, puedes irla poniendo ahí en el chat, para que igual y no avancemos sin que haya quedado claro. En ese sentido, como te ponía yo en el ejemplo, a lo mejor una institución financiera quiere terminar de que le pagues, ¿no? Porque no le has pagado. Y bueno, pues te va a decir, a ver, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Quedan todavía 60 días por pagar de una deuda de $10,000 al 10% anual, y lo podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? Aplicando la misma fórmula que teníamos aquí arribita, ¿no? Pero aquí como ya es menos de un año, ya no lo vamos a poner por años, sino por días, ¿sí? Y aparte porque ya no es anual, ¿no? Entonces, para poder aplicar esta fórmula dentro de este ejercicio, solamente vamos a hacer primero el, ¿cómo se llama? En este caso, el número de años no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar los días. Si son 60 días, lo dividimos entre 365 días, ¿no? Y nos va a dar 0,16. ¿Sale? Ese es el total que nos va a dar de hacer esta operación, porque no vamos a trabajarlo, porque ya no son años, son días, ¿no?
Eso lo vamos a multiplicar, como lo hicimos arriba en el ejercicio, por la tasa de interés, que sería, aquí hablamos del 10% por punto uno, ¿sí? Y en ese sentido, pues aplicando ya por el total de la inversión que de lo que nos debía, que eran los 10,000, ¿no? $10,000 para este ejercicio, nos va a dar un total de $164,38 que todavía tendrían que pagar de interés, ¿sale? Entonces, esos serían los intereses que se tendrían que pagar, ¿vale? No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Avi. En este caso ya no aplicamos el más uno porque ya no estamos hablando de años, ¿no? Adicionales, solamente eran días, por eso es que no se aplicó en esta fórmula, ¿sí? Pero si aplicamos a partir de 1, 2, 3, 4, los años que sean, aplicamos tal cual con el uno más los intereses por el número de años, ¿ok? De acuerdo. Ok, gracias, Avi. Ahora, estamos en, ok, otros ejemplos que también podemos ver aquí para que sea mucho más transparente y sencillo de entender es, para determinar el interés simple con un capital inicial de 1,000 euros y una tasa de interés del 5% en un periodo de 5 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos identificar aquí en esta tablita? Bueno, si mi capital inicial son estos 1,000 euros, yo voy a tomar siempre este periodo como en los 5 años, como la misma cantidad de inversión. No voy a acumular los intereses como vimos en el interés compuesto, ¿sale? Entonces, si yo quisiera sacar los intereses por periodo de cada uno de estos años, siempre voy a multiplicar la misma cantidad por el 5%, ¿sí? De estos 1,000 por el 5% van a ser 50 euros, ¿no? Por ejemplo. Aquí vienen en euros, pero podemos aplicarlo para los pesos mexicanos, dólares, lo que sea, ¿no? Lo que te decía. Y entonces, la cantidad que se adeuda al final de cada año siempre va a ser la misma, ¿ok? Entonces, porque para cada periodo se está aplicando el mismo factor del 5% y con tu inversión inicial, no estamos acumulando intereses. Entonces, al final, yo estoy pagando cada año esta cantidad, ¿no? Bueno, más bien, de esta inversión inicial, yo estoy obteniendo en este caso el, el interés, que va a ser exactamente el mismo en todos los casos, serían 50 más 50 son 100, 150, 200, 250 euros, lo que yo tendría como intereses. ¿Ok? Como podemos observar, los intereses se mantienen constantes en el tiempo. Siempre se calcula el interés con el periodo en curso. ¿Ok? Obteniendo así los intereses pues que están siempre permanecen igual en el tiempo, ¿no? Sin posibilidad de incorporarlos al capital. Bueno, si utilizáramos la fórmula, la que teníamos aquí, la fórmula anterior, que es esta, aquí sí, como son varios años, estoy ocupando tal cual esta fórmula, ¿no? Eh, en la inversión inicial por uno más la tasa de interés por el número de años. Entonces, vamos a ver si nos da exactamente lo mismo que en esta tablita. Ok, bueno, el capital final va a ser igual al capital inicial por, como te decía, uno más la tasa de interés por el número de años. Entonces, haciendo en este caso ya eh, pues la simplificación de datos, tenemos, a ver, la inversión inicial son 1,000, que son estos, por uno más la tasa de interés, que es el 0,05, bueno, es el 5%, ¿no? Siempre que multiplicamos, vamos a tener porcentajes, lo vamos a multiplicar de esta manera. Si es a partir del 10% es por punto uno. Si es del 100% se multiplicaría por uno, ¿ok? Si fuera del 110% se multiplicaría por 1,1. Si fuera del 50% por punto 5. O sea, ahí esto es importante, por eso aplicamos aquí las matemáticas, ¿no? Para obtener, por ejemplo, porcentajes. Aquí como es el 5%,
se multiplicar por 0.05 y lo multiplicamos por el número de años que aquí nos está manejando son 5. Entonces, si hacemos la operación, ¿no? Vamos a hacerlo aquí igual si lo puedes hacer tú en tu calculadora, Avi. 0.05, que es el 5% por los 5 años, me va a dar 0.25. Más 1 me da 1.25. Recordemos que siempre se va a ejecutar todo lo que está primero en el paréntesis, después lo multiplicamos por la inversión inicial, que serían los 1,000, ¿no? En total nos va a dar 1,250 euros para este ejemplo, ¿ok? Si restáramos ese capital final a la capital inicial, es decir, mi capital inicial eran 1,000 euros, menos los 1,250 que tenemos de capital final, me da los 250 euros que pagamos de intereses, ¿sale? Entonces, pues prácticamente es así de sencillo la forma en la que se aplica el interés simple, ¿ok? Y ya vimos los casos, Avi, en donde se puede aplicar el interés simple, ¿ok? ¿Dudas, comentarios? Digo, ya con esto prácticamente estamos terminando nuestra clase del día de hoy, pero pues no sé si tengas alguna duda, algún comentario. De acuerdo, Avi. Pues bueno, mira, pues prácticamente esto es lo que, con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Te mencionaba, ahorita en breve subo la clase grabada también de esta materia. Y algo importante, nos podemos dar cuenta que, bueno, vimos hace ratito la materia de macroeconomía, ¿no? Ahora que estamos viendo matemáticas aplicadas, nos damos cuenta que sí se aplica de manera profesional o de manera personal las matemáticas, ¿sale? Eh, pues bueno, como tarea, ahorita también se los voy a poner ahí en el grupo. Vamos a, por favor, van a ayudar a investigar también qué es el interés compuesto y cómo se calcula, ¿sale? ¿Qué es el interés compuesto y cómo se calcula? Adicional de ejercicio en clase, pues también igual van a hacer un mapa mental de este tema que vimos el día de hoy, interés simple. ¿Ok? Bueno, pues si no tienes alguna duda, algún comentario, todavía nos quedan algunos minutos, Avi, de la clase en vivo. Si no hay dudas, comentarios, pues por mi parte sería todo el día de hoy, ¿no? Avi. Ok. Bueno, pues ahorita en breve ya les subo los dos videos y las clases grabadas de estas dos materias, ¿sale? Muchísimas gracias, Avi. Excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente semana, ¿vale?